Sí. Y ahí está, listo, ahí estamos. Nos vemos. Entonces, estamos hablando de relatividad cuántica. El salto cuántico es ese, ¿no? Que a partir de la luz y la energía que hay en el proceso de desarrollo alrededor, sí, a ver, la conciencia vendría siendo como el centro, el vacío. Todo lo demás orbita, la realidad exterior orbita, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en que la conciencia se da cuenta de sí misma y entra en la subliminalidad y entra en la supraconciencia, te da la posibilidad de subir un peldaño. Y lo que dice el budismo, te quita la agitación interna, te da paz. Eso es lo lindo de la sincronía. Carente un poquito entre ese muluk, producto de que hay mucha limpieza, entonces lo que es incómodo. ¿Por qué? Porque la sincronía es darte cuenta de tu imperfección. Ahora, el concepto relativo tiene que ver con que el espacio relativo o el tiempo relativo está y depende de cómo vaya desarrollándose ese observador. Por ejemplo, la relatividad clásica depende de si tú vas en cierta velocidad, vas a ver que se mueve algo que está estático velozmente, si tú vas veloz. Pero si tú vas veloz y lo que se mueve va a tu misma velocidad, vas a sentir que tú estás estático y que el objeto está estático. Entonces lo relativo está desarrollado en que dependiendo el eje referencial a donde tú estés y el movimiento vaya ocurriendo. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que la relatividad está ligada también a un fenómeno que se llama los eventos gravitatorios. Y los eventos gravitatorios están dados por la masa, por la fuerza gravitatoria de los sistemas estelares, por ejemplo, el Sol. Entonces, lo relativo está en que nosotros, como evento perceptual, podemos saltar cuánticamente, pero a la vez también podemos relativizar el momento, ya sea espacial o ya sea temporal. ¿Dónde nosotros podemos desarrollarnos en la relatividad cuántica? Que es en la memoria futura. El image. Image corta los canales relativos y te puede llevar a una memoria ancestral cósmica que no tiene que ver con la memoria moderna. Es decir, yo puedo salir de acá y, y, y relativizar, sacar todas las casas, ¿no? Sacar todo en mi conciencia, ¿no? Sacar las casas, sacar el modernismo y sentir el nahual ancestral, que en toltequidad se llama el eternal. El eternal, el ser eterno que tiene en todos los lugares. Es como ir al Cerro San Cristóbal y sacar todos los edificios y todo y ver el Valle de Santiago. Y llegar incluso a sentir cómo vivían los incas. Entonces hay fotos, por ejemplo, que la tomas en La Paz o en el altiplano, la tomas en Almirante La Torre, la tomas en el Valle del Elqui, y es la misma foto que el Valle de Santiago. Es decir, puedes llegar y sentir que el Valle de Santiago es inca. Eso es image. Eso es relatividad cuántica. Y lo que podemos rescatar es memoria. Y la memoria que podemos rescatar de estos eternales es la naturalización.
Y la naturalización tiende a rescatar la memoria primigenia, el nahual eternal, el nahual más potente, fuerte y firme de los lugares, más allá de la mano del hombre, porque ese nahual eternal es el espíritu del lugar. Por ejemplo, nosotros llegamos en nuestra sincronía Solkin de 11 Ben, ¿se acuerdan? A la escuela antigua de Almirante Latorre. Y en la escuela antigua de Almirante Latorre, teníamos dos posibilidades, que era en la sala, esa nueva que hicieron, donde llegaron la gente de la municipalidad, y la otra, que nos pidieron casi perdón por pasarnos la sala de allá, que era el teatro, donde nosotros tuvimos nuestra experiencia, era en la sala de gala, era donde hacían teatro. Y en esa puerta se veía el eclipse. Es decir, el eternal del lugar, más nuestra relatividad cuántica y nuestro salto cuántico, nos lleva a Almirante Latorre y nos deja posados en la puerta que se ve el eclipse, con un letrerito que decía oeste. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál es el resumen? Que el salto cuántico es la luz que entra a la conciencia y la relatividad es el observador que mira el espacio y el tiempo. Y la relatividad cuántica es la unión de eso, espacio, tiempo, conciencia. Salto. Entonces uno podría decir, bueno, juguémonos un loto. O la lotería, ¿no? Claro, ese es una forma. Pero hay otra forma que es más alma, más contacto esencial contigo mismo, más aceptar los desafíos de tu propio ser interno, ¿no? No es la comodidad, es aceptar el desafío. No es el Dharma de los regalos, no son los regalos, es el camino que te lleva a esos regalos y el camino donde tú utilizas esos regalos. Entonces el camino del Dharma es un camino que transitas para recibir los regalos. Y el Solkin te permite eso. 11 Ben es un regalo y te dice, este es el día de los regalos. Y lo comuniqué allá arriba, ¿no? Le dije, y 11 Ben fue donde a través de Pedro recibimos ese regalo, a través de la genética de Pedro recibimos ese regalo con el guardián del regalo que se llama Pedro, maravilloso, y recibimos el regalo de un lugar a donde comúnmente son llamados torrinos, la comunidad torrina, ¿no? El concepto de torre. Y en ese lugar, en el Cerro La Virgen, tuvimos nuestra experiencia de eclipse y de relatividad esencial, ¿no? Tomando el poder de que en ese lugar hay psicoatmósfera que incluso llegamos a fotografiar. Hay 3 o 4 fotos que yo se las mostré, ¿no? Entonces, todo ese poder es un poder en el cual nosotros lo estamos estudiando y lo estamos investigando, y ese poder es naturalización. Ahora, a medida que vayamos avanzando, y ya cuando salgamos del curso y tengamos una buena base para poder llevarlo a sus pacientes, a sus clases, a sus asesorías, a su consulta, vamos a tener la posibilidad de seguir investigando juntos y vamos a utilizar el material bibliográfico, y ese material bibliográfico va a hacer evolucionar nuestra escuela
y va a generar que podamos llevar estos túneles, estos portales, y enseñar a los demás también a transitar estos portales, y que nos genere o les genere o transferamos esa conciencia de esa paz que recibimos en la relatividad que nos abrió el eclipse con el salto perceptual que nos dio el eclipse. Por algo tenemos más paz. Eureka, maravilloso. Otra pregunta. Gracias por la respuesta, Caco. ¿Pudiste Genial. entender algo? Si te gustó ya, qué bueno. Sí. Genial. Sí. Muy bien. Muy Ahora, claro. todo esto, Perla, es metodología. Eso es lo lindo, es método. Quizás a mí una vez me dijeron, bueno, ¿y por qué no utilizamos? Hay un concepto en electrónica, y ustedes saben que yo vengo que son los sensores Geiger. Los sensores Geiger pueden medir un montón de cosas, electromagnetismo, y me han dicho, ¿y por qué no medimos esto? Porque el instrumento de medida es el ser humano. ¿Cómo vamos a medir algo que te dé la posibilidad de ser consciente? Es decir, yo veo los termómetros, veo que el termómetro está a 18 grados, ¿y eso qué significa? ¿Que tienes que tener frío o calor? Es decir, por más que hagamos instrumentos, no nos dice lo que realmente estamos percibiendo. Por lo menos no es la idea del sol, de la matriz, digamos. Claro, no necesitamos más máquina, la máquina es el ser humano. Ahora, ¿cómo afinamos, aceitamos y balsamizamos el sistema nervioso para que ese ser humano pueda adquirir paz, pueda adquirir certeza y ocupe esa paz y esa certeza para el desarrollo de su obra, para su desarrollo esencial, para su memoria trascendente, que genere su espacio trascendente y genere su amplitud perceptual? Y juegue y disfrute, ¿no? Es lo que te dije al principio, Perla. Yo disfruto en dos espacios. Uno, en la trascendencia de la enseñanza, la escuela. Ya hay mucho, hay hartos talleres, hay un montón de cosas. Bellísimo, porque lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir generando, y yo estoy comprometido con la escuela por lo menos unos 40 años. Menos si es que me muero antes, ¿no? Pero ese es mi compromiso, y listo, ya lo firmé, ya está ahí. Con una investigación de 25 que me parece robusta, completa, y que va a seguir siendo investigación, pero ya podemos enseñar. Y por el otro lado, están los artículos de memoria futura, que son los que yo y quiero con humildad, sin entrar en el narcisismo, pero también con la fuerza de lo que voy a decir, que yo sé que esos artículos abren memoria y los coloco. Entonces sé que el artículo que saco me meto en las patas de los caballos. Pero ya aprendí a meterme en las patas de los caballos sin que los caballos se enteren. Sutilmente. Exacto. Entonces hay algunos artículos que los tengo ahí a punto de lanzar, pero espero un par de años. Porque ya me di cuenta que hay un pic modernista industrial, pero después baja, decanta, y ahí el artículo entra sin meter ruido. Algunas veces sí también me dedico, porque me divierto, a meter ruido un poquito, ¿no? Oh, lo que dijo el Caco, no sé si tiene razón, no me gusta, no, incómodo, el tipo. Bueno, pero estoy comprometido con la memoria futura. ¿Por qué? Porque el sol que me abrió un concepto que se llama videncia. Y dentro de mi arquetipo, yo estoy con el 13 en IC. Tengo el don de la comunicación. Y mi Nahual guía trascendente es Kimi, 13. La hipersensibilidad expandida.
Es decir, yo sé que a alguien sano y a alguien mato cuando comunico. El último artículo se llama Niñoísta Esencial y desconstruye el feminismo y las modas urbanas. Y hace un paralelo en que la moda urbana no significa que sea naturaliza o naturalización. Y hay una diferencia entre ancestralidad y urbanidad. A mí me dijeron, el otro día me preguntaron, y dije, no, yo no ocupo ese lenguaje, pero es el lenguaje urbano. Hay un lenguaje mejor, investiga los mapuches. Tienen el nombre para el tío materno, con su función. Eso es un lenguaje consciente. Es decir, un nombre para el tío materno. Es decir, el hermano de la mamá, cómo influye en el niño. Tiene un nombre. Y para toda la familia, genial. Eso me parece inclusión, eso me parece un nombre que respeta eh, las cualidades naturales y ancestrales. Bien. Tampoco lo incorporo, sino que lo estudio y lo llevo a la conciencia. Pero de lo que sale de un centro cultural así un poco lastimado, a partir de las heridas sociales dadas por la misma industrialización, ¿no? Difícil que yo lo incorpore como un proceso de evolución humana, quizás como el entendimiento de un ruido industrial. Pero si hablamos de naturalización, no sé si es necesario darle más marketing al ruido industrial. Es más revolución que evolución, ¿no? Claro. Y claro, más del castigo contestatario, ¿no? Claro. Que, Revolverla, revolucionar, meter bulla. claro, Pero que, no necesariamente evoluciona eso. claro. Si era el lenguaje, por ejemplo, ya, bueno, vamos a un lenguaje primigenio. Si estamos en el concepto del lenguaje, entonces dejemos el español y busquemos un lenguaje que sea más amplio. Y ahí aparece, por ejemplo, los sonidos, filología, Martínez Paredes, los sonidos tolteca, los sonidos aymara, los sonidos donde hay palabras que no existen porque no promocionan ese nivel emocional dentro del lenguaje. El lenguaje quechua. Hay muchas palabras que no están vinculadas al español porque no existen dentro de la emoción de esa cultura, que son propios de los engaños, de las mentiras, de las traiciones. No existe el concepto de traición. Claro. Y es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, cuando hablamos de bendiciones a todos, ¿no? Que todo para bienes y bendiciones, pues ya nos dimos cuenta que necesitamos un proceso de anclaje en el lenguaje. Bueno, eso, por ejemplo, es el proceso de evidencia, ¿no? Que uno va abriendo, va abriendo, va abriendo y va generando la posibilidad que el otro diga, oh, ya. Sí, me pasó con los chicos, con Jaime y con Jairi, ustedes lo conocieron, y fue interesante. Yo le dije, sí, lo que pasa es que yo diferencio entre naturalización y urbanización. Y se ve. Y ahí me miraron como diciendo, wow, gracias. Y para ellos también es como difícil. Hoy, pero nosotros, sí. ¿Pero a qué te estás refiriendo en este caso puntual de Por ejemplo, Génesis? a ellos les dije que una de las cosas que yo me gustaba era producir eventos de luna llena. Y no me molestaba que en los eventos de luna llena se escuchara música y que las personas, porque yo conocí a Jaime en eventos míos de luna llena,
Ya. y que dentro de esos eventos ellos tuviesen un comportamiento normal, cotidiano, a una celebración. Fumen o no fumen, tomen o no tomen, pero que lo hagan en la luna llena. ¿Por qué? Porque cuando tú expandes en la expansión natural, todo lo demás te queda chico. Ya no es lo mismo el tomar y el fumar en un galpón subterráneo. Pues ya tuviste la experiencia de luna llena, ya te gustó expandir tu cuerpo, tu tonal. Entonces una de las formas que yo ocupo para naturalizar es que hagan todo el ritual de celebración, pero lo encajen en un proceso natural. Y ahí vas a buscar de nuevo la satisfacción. Y cuando busques de nuevo la satisfacción, vas a buscar la luna llena. Ese es el truco, le decía, ¿no?, a los chicos. Y Jaime me miraba como diciendo, a mí me sucedió eso, ¿eh? Y ahora soy dueño de una hijuela, ¿no? Qué buena. Ese es el truco, cuando uno ocupa el poder natural. Y no fue solamente Jaime, sino que fueron todos sus hermanos. Es decir, por una fiesta que fueron 2 hermanos, terminaron 5 hermanos dentro de una hijuela, aquí en Cauquenes. Qué bien. ¿Viste? Entonces, ahí ese es el ejemplo, ¿no? Por eso yo decía estos 2 espacios míos, que uno es el educativo, que estoy enseñando los pases para desarrollar poder natural, naturalización, y por el otro lado está cuando escribo con el poder visionario de la memoria futura, y ahí yo me engancho de la relatividad cuántica, ¿no? Sé que voy a pulsar un tipo de conciencia que va a subir el status quo de la argumentación y va a subir el status quo de el cuestionamiento. Muchas veces cuando yo escribo es para que el otro cuestione, para que tenga un lenguaje que le abra la posibilidad. Entonces ya aquí no es de tener razón o no tener razón, sino es de exposición de una verdad un poquito más elevada. Otro nivel de verdad. Claro, es otro nivel, una capita más. Y ahí está el concepto maya del factor +1, que es una capita más. No es tener razón para ganar, es más, parte perdiendo. Hemos perdido, parte así. Porque cuando hemos perdido, es decir, por ejemplo, la última es el adultocentrismo versus, no, así, súper simple, adultocentrismo. Y ahí nos damos cuenta y decimos, en realidad. Y vamos a los niños de ese adultocentrismo. 300 años de industrialización. ¿Les vamos a entregar eso al futuro? Entonces, la tesis va en la esencialización del niño. Y la respuesta va en que la esencialización del niño es a partir de su poder como niño puro de rescatar su propia memoria futura. Y ahí están los nahuales. Claro, porque el niño en sí es esencial, no, Claro. no está corrompido todavía. Y si lo vemos a niveles biológicos, nos vamos a dar cuenta que ve colores, que tiene un razonamiento lógico, matemático, y que tiene un sistema sensorial que le permite distribuir sonido. Por ejemplo, Pedro. Pedro, el día que yo supe que era músico, no porque yo lo escuché tocar música, sino porque yo tenía una máquina y en la máquina exploró como niño unas teclas. Y a partir de esas teclas generó lo que yo podría llamar como
secuencias fractales ampliadas, extendidas. Y ahí mismo le dije, te contrato. Qué bueno. Vamos a Monte Mapu. Cuando, eso Yo fue recuerdo eso. cuando estuvieron en la práctica siriana. Fue ahora en marzo, ¿No? que tengo una máquina ahí, la llevé, y esa capacidad un poco tiene que ver con la biología, ¿no? No es que sea o no sea, sino que su biología le permite, o como Ben 3, ¿no? Ben es un explorador, entonces entrégale ciertas herramientas que permitan exploración y ve hasta dónde llega. Y si su exploración es sobre la media, es sobre la media. Y todos los niños traen eso, y todos los adultos traen eso, y el Solkin describe el poder que hay en ese arquetipo. Por ejemplo, Pili y sus cuadros. Vimos los cuadros de Pili, ¿no? Nos mostró su arte. Entonces, ahí lo que falta es un concepto paternal de crianza para que esos cuadros se transformen en exposición. En el caso de Pedro no, porque Pedro ya expone su música. Tuvimos una tarde entera, ¿no? Desde la música de Pedro. ¿Se acuerdan? Claro. Cantamos, disfrutamos, y fue fácil. Es decir, hay una conexión esencial con su obra. Pili lo sabe, nos ha dicho, ¿no? Yo sé que tengo el don. Bien, una cosa es tener el don y la otra es el estilo. Y el estilo aparece cuando uno tiene la obra. Por ejemplo, nosotros ya sabemos cuál es el estilo de Pedro en su biología, porque no es que sea músico, sino que tiene una biología que le permite resonar con la música. Pili tiene una biología, Trecena de Lamat, que le permite resonar con su arte. Perla tiene una biología que le permite desarrollar un sistema nervioso que ya conecta el ensueño. Incluso nos mueve, no gobierna. Entonces, Perla nos lanza y dice, estuve en clase con tal y tal cosa, y yo le digo, seminario. Y de ahí viene Pili y todo lo demás en el chat hoy, ¿no? Hoy. ¿Dónde va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cuáles son? Y lo más seguro es que lleguemos, si vamos a llegar. Vamos a llegar a los seminarios. Y ese sueño es directriz. Y nuestra biología arquetípica nos permite abrir esa relatividad y nos permite generar, a partir de ser consciente de lo subliminal, el sueño que soñó Perla, que estaba en una clase con Caco, que tenía ciertos colores que son los que, bueno, Caco practica en sus clases. Pero Perla no ha ido a las clases del Caco en seminario. No. Pero ya fue en el ensueño. Y de ahí Pili refuerza y dice, una de las cosas que me ha parecido es el seminario del terremoto, el 27F, pero también la conciencia solar, y de ahí yo les coloco la carta de seminarios que quiero hacer dentro del proceso de la escuela, y nos falta el lugar, y 1, 2, 3 vamos al seminario, por el ensueño de Perla. Ahí están los arquetipos, chicos, ahí está la matriz. Entonces, cuando a mí me preguntan, me dicen, pero ¿qué grado de certeza tiene la matriz
para condicionar a alguien dentro de su potencialidad arquetípica, yo le digo, tengo una investigación de 25 años, te la puedo mostrar. Ven a un seminario de 7 días o toma un curso de 1 año. Y te la muestro. Y es metodología. Y si es metodología, es ciencia. Pero, Caco, ¿tú tienes un instrumento que mida nahuales? No, no tengo un instrumento mecánico que mida nahuales. Pero sí está el instrumento humano que lo puede llegar a observar y medir por sí mismo. Escuela, ciencia, metodología. Entonces me sensibiliza ¿para qué? Para que en 2 toques o 3 toques de Pedro, yo diga, ven Pedro, vamos, hagamos música para los chicos. Qué Perla, bonito. sigue soñando, ¿no? Pili, vamos a necesitar ilustraciones para el libro. Entonces uno dice, bueno, pero estamos en la vida moderna, hay que comercializar. Claro, háganlo en su consulta, en sus terapias, en sus talleres, en su obra. Es parte, ¿no? Parte de cómo ustedes distribuyen el tiempo versus el retorno y claro que regalamos harto y claro que también intercambiamos, ¿no? Y permite. Si no, es muy difícil tener este curso andando, ¿no? Así que por lo menos lo logramos, chicos. Queda muy poquito. Ya llevamos, mañana cumplimos 1 año. Y parece que hemos avanzado. ¿Más preguntas? 1 año ya, increíble. No, yo por ahora estoy. Al tuto. Pedro, Pili. Bien por acá. Vamos, queda poquito, ¿no? Queda 13 Mulok, 9 días, 8 días. Vamos a incorporar alguna práctica ahí. Ya el sábado la verdad es que quiero entregarles el material y quiero acelerar un poquito en la entrega de los videos. Por lo tanto, doy el sábado, pero también es posible que en algún espacio que pueda adelantar algunos contenidos. Así que les voy a decir, el que esté dispuesto, me sigue, si no lo grabo y se los entrego. Vamos a acelerar un poquito. ¿Qué nos falta? La terapia para Caban, y después vamos a unir arquetipos con terapia. Vamos a dar snap y vamos a hacer la terapia. Y al final Ya. vamos a desarrollar el Solkin, vamos a hacer un estudio más de la matriz y que ustedes tengan un método para sacar arquetipos, que es el método más básico que yo enseño. No es software, ni tampoco es la ruedita de Argüelles, es otro método, que es matemático, que lo van a entender y les va a dar la posibilidad de ampliar y tener contenidos claros para cuando ustedes saquen los arquetipos. Con eso estaríamos terminando el curso. Como les dije, quiero que me hagan una composición, un resumen de las 5 lunas, de los 8 soles, que los ubiquen y que me digan cuáles son las condiciones que ustedes exploraron y sintieron. Y después vamos a hacer un estudio personal de algún código que quieran desarrollar dentro de lo que es la matriz. Eso, Cristian, Marcela, Pao, Perla, Pili, Pedro, Caco. Muchas gracias por la atención de hoy. Gracias a ti, Caco. Estuvo muy interesante la clase. Chao, chao. Bendiciones a todos. Besitos para todos. Bendiciones relativas y cuánticas.
Ay, sí. Besitos a Ical, Chao, Pili, si es que chao, no se Pili, quedó un beso. dormidita. Chao, chao, besitos, gracias.